Buenas noches, estimados y estimadas colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos al programa Trabajo Social en Acción México. Somos la voz de nuestra profesión. Mi nombre es Ciro López Mendoza. Es un gusto estar transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo en compañía de mi amiga y colega licenciada Claudia Arroyo. Buenas noches. Bienvenidos a todos. El trasplante de órganos, tejidos y células se presenta como una oportunidad invaluable para aquellos pacientes con padecimientos crónicos degenerativos, cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano. Y en la mayoría de los casos, un trasplante es la única opción de corregir la falla y, por supuesto, de conservar la vida. La decisión de donar es del donante. De la misma forma, puede revocar su decisión y elegir no hacerlo, pero tiene que informarlo de inmediato a todas aquellas personas que necesiten saberlo, y es importante que la familia lo sepa, pues ellos serán los portavoces. ¿Y ustedes han platicado sobre este tema con su familia? El tema de hoy: trabajo social en trasplantes, un reencuentro con la vocación. Los invitamos a compartir esta transmisión, darle una reacción positiva, un me gusta, un me importa. Es la mejor manera de valorar el trabajo que se está llevando a cabo en esta iniciativa, además de invitarlos a suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentran como Trabajo Social en Acción México y en nuestra página web www.trabajosocialenaccioninternacional.com, donde encontrarán el primer observatorio de trabajo social en su tipo, diferentes bibliotecas académicas y especializadas de trabajo social y mucha información útil para ti. Claudia, por favor, si nos puedes compartir un poco más de nuestra invitada. Claro que sí, con mucho gusto. Hoy tenemos una gran invitada, que es la licenciada María Carolina Espinosa Escobar, del Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC, y me voy a permitir leer su semblanza. Licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Cartagena, Colombia, especialista en salud en el trabajo por la UNAM, siendo ganadora de la medalla Alfonso Caso al mérito universitario como diplomada más distinguida en el 2006 en los estudios de especialidad. Cuenta con estudios de diplomado en peritaje de trabajo social y administración de los servicios de salud por la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM. Actualmente maestrante en trabajo social por el Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC. Experiencia en el sector privado en áreas de administración de talento humano, salud ocupacional, gestión ambiental y consultoría. Desde el 2010 es trabajadora social en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, en los servicios de gastroenterología, coloproctología, pediatría y trasplantes. Actualmente es coordinadora de enseñanza, capacitación e investigación del Departamento de Trabajo Social y Relaciones Públicas de esta institución. Bienvenida, licenciada Carolina. Es un gusto tenerla con nosotros, además de estar celebrando los 40 años, el 40 aniversario del Colegio de Trabajadores Sociales de México. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que por cierto el colegio, yo he tomado el diplomado, hay cursos, seminarios, y pues la verdad es que es una calidad ahí, es docente también, ¿verdad? Del colegio. No, actualmente no. Ya veremos si algún día, sí, actualmente estoy tomando la maestría, pero coincido contigo en los programas académicos o la oferta académica que han ofrecido desde que soy colegiada con ellos. Es magnífico. El profesorado, el cuerpo docente es una calidad 100%. Sí. Bienvenida, licenciada María Carolina Espinosa Escobar. Me gustaría empezar la entrevista preguntando ¿por qué decidiste o qué te motivó a estudiar trabajo social? Ay, Dios mío. Ok, desde que estaba, yo soy colombiana y también mexicana, pero en el último año del bachillerato, que es el grado 11 en Colombia, tenía yo como la espinita. Algo me traía, algo me llamaba la atención. Yo podría decir de pronto de referencia a una de mis tías, una tía materna, es trabajadora social, y yo la veía, maestro Ciro, trabajando en distintas áreas. Sé que trabajó en el área penitenciaria, trabajó en el área privada, en el sector comercial, bancario, en el área asistencial, en albergues. Yo decía,
era como multitask. Y por otro lado, la directora de bienestar social de la empresa donde trabajó mi papá por muchos años, una empresa estatal, yo la veía a veces en los eventos en los que íbamos los hijos de los empleados, y bueno, yo la veía así como grandiosa, ¿no? Yo decía, wow, el trabajo maravilloso que hacen. Y yo creo que también esta idea romántica que todavía seguimos teniendo, y muchos de los estudiantes cuando llegan, es que quiero ayudar a la gente. Obviamente si ayuda se convirtió en otra cosa porque no es tal, pero en 11 ese año me acuerdo me hicieron pruebas psicométricas, las pruebas vocacionales que hacían en mi colegio, y salió trabajo social, psicología y derecho, y decía, no, todos estudian psicología, todos estudian derecho, no, yo soy diferente, trabajo social. Y pues en efecto me postulé para 2 universidades, orgullosamente pasé en las 2, ¿no? Y bueno, me quedé estudiando en mi ciudad natal, en Cartagena, de hecho en mi universidad, la Universidad de Cartagena, mi adorada universidad, que ojalá algún día puedan conocerla o visitar esa ciudad porque es fantástica. La fantástica le decimos, así es. Muchas gracias. ¿Y qué piensa algunos años después la licenciada María Carolina Espinosa Escobar de la decisión tomada? Que la repetiría definitivamente. Creo que elegí lo que era, y yo creo que tiene relación con el tema que les quiero compartir hoy. Definitivamente creo que no me equivoqué. Quizás hubiera tomado otras decisiones al respecto de la trayectoria laboral, alguna oferta que alguna vez me dieron y no la tomé, pero en cuanto a la profesión estoy completamente convencida que yo estoy hecha para esto. Mi corazón está con trabajo social definitivamente. ¿Y nos puede ahora platicar cuál es la experiencia más grata que ha tenido como trabajadora social? Bueno, yo creo que definitivamente, y como lo verán el tema, mi espíritu está con trasplantes. La verdad es que haber visto tantos pacientes llegar en condiciones difíciles de salud y ver cómo se iban después de un trasplante era magnífico, y saber que mi intervención había apoyado esa transición, ¿no? O favorecer este cambio, porque no se trata solo de una cirugía, se trata de todo lo que involucra este procedimiento, ¿no? Y cómo un trabajador social puede ofrecer todas estas herramientas a estas personas en necesidad que viven el duelo por la pérdida de la salud, definitivamente no tiene comparación, digo. Yo guardo en mi corazón muchísimos recuerdos de este tiempo que estuve en trasplantes, de muchísimos de los pacientes que pasaron. Algunos decían que lo regañaba, otros agradecidos. Digo, las historias creo que son muchas, pero yo estoy muy contenta porque, si les soy honesta, nunca pensé que iba a estar en el área de la salud. De lo que recuerdo, y quizás mis maestras de la universidad, si me ven, dirán, estás equivocado, pero yo no recuerdo haber visto clases específicas de trabajo social en salud. Sin embargo, la vida me trajo aquí. La vida me sacó del sector privado para trabajar en el área de la salud, aquí en donde estoy, y yo estoy muy contenta. Creo que ese era el camino, el destino, el universo, como queramos llamarle. Sí. Muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste al área de la salud y luego a trabajo social y trasplantes? Ok, salud. Ok, cuando yo llego a México en el 2003, en diciembre del 2003, para hacer mi especialidad en la UNAM, en salud ocupacional o salud en el trabajo, que era lo que yo me dedicaba en Colombia. En el sector privado estuve un tiempo en una aerolínea y luego estuve en una camaronera, y de verdad era algo que me encantaba, y yo creo que por ahí ya iba la venita de la salud. Aquí hice mi posgrado y estuve un tiempo, digamos, sabático por mi situación migratoria. Cuando obtengo mi nacionalidad o mi ciudadanía mexicana, empiezo a hacer las gestiones para obtener pues mi cédula profesional, porque pues yo quería estar bien, ¿no? Y eso fue lo que me dirigió al hospital, o al área de la salud. Cuando quise validar, yo validé todos mis estudios, créanme, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, todo fue validado, pero me pedía la SEP el servicio social. Y como lo había hecho en el sector privado, me dijeron, ¿qué crees? Aquí, como eres extranjera, tienes que hacerlo en el área de la salud. Y yo,
¿cómo en el área de la salud? Ok, y entonces una cosa llevó a la otra. Mi esposo hacía su residencia médica en el hospital general, pues dije, vamos a donde conozco. Y así fue que llegué al hospital, hice mi servicio social durante 8 meses, 6 meses, 8 meses. Y me encantó, aunque estaba embarazada. Entonces no estuve en forma, como puedo decir, que logré estarlo ya en el área operativa posteriormente. Pero creo que eso abrió las puertas y cuando se dio la oportunidad, pues participé en el proceso de reclutamiento y en el 2010 me llamaron y desde ahí estoy en el área de salud. Y en trasplantes es una historia chistosa porque yo tenía poquito tiempo en el hospital, estaba asignada al servicio de gastroenterología, llevaba aproximadamente 1 año. Yo decía que ya estaba aclimatada, ya estaba adaptada. Y un día me llama quien era mi jefa de trabajo social, que también ha estado aquí en este espacio, y me dijo, oye, Caro, ¿te gustaría ir a trasplantes? Y yo me quedé en shock porque yo dije, ¿a trasplantes? No tengo idea qué voy a hacer en trasplantes. O sea, en mi cabeza en ese momento no sabía qué hacer. Y además yo ya había preparado un proyecto para hacer un grupo con pacientes hepatópatas en gastroenterología. Entonces, mi mente estaba enfocada a ese proyecto. Y la verdad es que le dije, jefa, ¿es pregunta, es sugerencia o es indicación? Porque, ¿de qué se trata? Y me dijo, bueno, por cortesía te estoy preguntando, pero te informo que la próxima semana vas para el servicio de trasplantes. Entonces, ok, pues, y así fue. Y llegué y sí, al principio no sabía mucho, digo, lo básico, proceso de salud, enfermedad y todo, pero todo lo que implicaba un trasplante no, y ahí empezó el reto, pero me enamoró, la verdad, fue algo diferente a lo que había visto en gastroenterología, ¿no? En donde ve uno pacientes llegar en un estado de salud difícil, mejoran pero no se van al 100, que es quizás la diferencia de lo que uno ve en trasplantes. Uno los ve llegar muy graves, transitan todo este proceso de preparación para el trasplante, se operan y hay un cambio como drástico. Digo, no son todos los casos, pero yo puedo decir que la mayoría sí. Entonces definitivamente eso fue algo que a mí me llegó porque yo decía, es que la diferencia es abismal, ¿no? Y bueno, así estuve y creo que ya no me iría a ningún lado, definitivamente. No. Bueno, y ahora, ¿por qué es un reencuentro con la vocación? ¿Por qué el tema de ese reencuentro con la vocación? Y yo creo porque definitivamente ahí descubrí y redescubrí que lo mío era el trabajo social y que en este nicho en particular podía hacer muchas de las cosas que yo siempre me imaginé que podía hacer como trabajadora social. Porque, como les decía, pues yo estudié trabajo social de vocación, yo decidí que eso era lo que quería hacer. Sin embargo, la vida me había llevado en otros ámbitos de intervención, ¿no? Como en recursos humanos, que también me encantaba, en toda esta parte de gestión ambiental, había trabajo comunitario, proyectos con fundaciones, pero desde otra mirada, no desde este acercamiento tan personal, tan íntimo con las personas que están enfermas, ¿no? Entonces, llegar aquí y ver que sí, como en todas las instituciones de salud, hay ciertas tareas administrativas, ¿no? Como en todos los trabajos, definitivamente. Aquí yo podía hacer uso de todo lo que se me ocurriera. O sea, creo que la creatividad se disparó, ¿no? Entonces podía trabajar con las personas, podía trabajar con las familias, podía trabajar con grupos, también con esta facilidad de que son pacientes cautivos, no son pacientes flotantes. Entonces yo podía trabajar algo y yo sabía que a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, a 1 año estos pacientes iban a estar regresando. El trabajo podía ser a largo plazo. Entonces, definitivamente, sí es como darte cuenta que definitivamente llegaste al lugar donde puedes explotar tu potencial al máximo. No creo que
que ya lo haya hecho, ¿verdad? Todavía confío en mis capacidades y ahorita estoy en un área en donde creo que puedo hacer también muchas cosas, pero en particular ahí como ese lugar de intervención, Trasplantes proporcionaba ese espacio amplio para hacer de todo un poquito, desde la mirada, por ejemplo, de cómo podemos intervenir, no solo con las personas, sino con sus familias, con los grupos, de verdad, y con el equipo de salud, por supuesto, es un trabajo multidisciplinario. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, no se vayan, estamos aquí en Trabajo Social en Acción México, recuerden que se otorgará constancia con valor curricular por parte del Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC. Los invitamos a compartir la transmisión y a realizar sus preguntas sobre el tema a nuestra invitada de hoy a través de el chat. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de la Luz Guzmán. Soy la coordinadora de enseñanza del Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC. Este colegio surge a través de una iniciativa de un grupo de profesionales de trabajo social, quienes ven la necesidad de contar con un espacio donde se puedan compartir experiencias y tener actividades de actualización y capacitación. Es el primer colegio con registro ante la Dirección General de Profesiones aquí en la Ciudad de México. Hoy quiero invitarte a que formes parte y festejes con nosotros en este magno evento por nuestro 40 aniversario. Tú siempre has sido parte importante en esta historia. Es por ello que queremos festejar y reconocer a nuestra profesión, que es el trabajo social. En nuestro evento se darán reconocimientos a trabajadores sociales de todos los campos de intervención. Habrá conferencias y presentaciones de trabajos de colegas que han participado en los diplomados. Está atento y atenta a la convocatoria para que participes y seas uno o una de los que se les otorgue ese reconocimiento. También te recuerdo que puedes formar parte de este colegio como socio o socia. Muy bien, regresamos aquí a Trabajo Social en Acción México. Estamos con la licenciada Carolina Espinosa Escobar. ¿Y qué tal si continuamos un poco para conocerte un poquito más sobre cómo abordas este tema de trasplante de órganos? ¿Tiene algo especial para ti justo trabajar con el tema de trasplante de órganos? Sí, definitivamente digo, yo creo que retomando, ¿no? Es esta posibilidad de hacer más dentro de la institución, porque a veces los ritmos en los hospitales, en particular el Hospital General de México es el general de los hospitales, porque es impresionantemente grande. Los ritmos, los tiempos son muy acelerados y a veces entonces la intervención es muy breve, es muy corta, como que no podemos ahondar más. De tanto trabajo. Y esto que les decía, el hecho de poder trabajar con pacientes que no eran llego, me atiendo, me mejoro y me voy, sino poder hacer un proceso más largo. No me refiero a lo largo del tiempo, sino, por ejemplo, hacía 2, 3 entrevistas, hacía la visita domiciliaria, trabajábamos sesiones con la familia, los casos se discutían en comité, hacíamos sesiones de grupo, con las familias y con los pacientes. Definitivamente era como decir, wow, esto es lo que yo tenía que hacer. O sea, tenía que llegar aquí para darme cuenta de todo lo que se puede hacer y que quizás se nos olvida porque estamos atareados con otras cosas. Entonces, yo creo que todo se alineó. Yo creo que se requiere mucho compromiso también, mucho amor por la profesión, mucha responsabilidad, porque se hacían todas estas tareas, ¿sí? Pero sin dejar de lado todas las, las funciones administrativas, de enseñanza, de capacitación que también tenemos como trabajadores sociales en una institución de esta índole, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿qué es un trasplante de órganos? Bueno, el trasplante de órganos es un procedimiento quirúrgico terapéutico en el cual se implanta en una persona que padece una insuficiencia
crónica, terminal, de cualquier renal, cardíaca, hepática, etcétera. Órgano, tejido o célula sano proveniente de un donador que puede ser vivo y a veces pueden ser familiares o no relacionados, que llamamos amigos, conocidos, o de un donante fallecido, ¿no? Alguien que cumple los criterios que especifica la Ley General de Salud de pérdida de la vida, ¿no? ¿Y qué se obtiene con esto? Pues obviamente recuperar las funciones, toda esta cuestión fisiológica, pero que implica, desde lo que vemos como trabajo social, la reincorporación, ¿no? En la vida laboral, en la vida familiar, en la vida social, en la vida académica. Retomar o volver a... Sí, retomar con calidad de vida lo que tenía antes, ¿no? Sí es diferente, sí, por supuesto, porque el trasplante va a requerir cuidados de por vida, pero los cuidados son mucho más sencillos, más tolerables, mucho más rutinarios que, por ejemplo, una persona con insuficiencia renal requiriendo 2 a 3 hemodiálisis por semana, o alguien, por ejemplo, también con insuficiencia renal requiriendo diálisis peritoneal con recambios cada 4 horas, ¿no? O cada 6 horas, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para la vida de alguien que se interrumpan sus tiempos porque tiene que estar conectado a una máquina, tiene que estar conectado digamos en este caso, a las bolsas de diálisis peritoneal para poder hacer su vida lo más normal posible? Y con el trasplante esto se acaba, ¿no? Entonces, yo podría decir, todavía sigue siendo algo como vanguardista, todavía sigue habiendo muchos mitos, muchas dudas al respecto, pero en mi experiencia como trabajadora social y como persona que vi llegar a gente muy, muy enferma y se van y son otros, el trasplante es una maravilla. Y obviamente si revisáramos también estudios, artículos y estudios de tipo económico, podríamos hacer la comparación de la inversión del trasplante a largo plazo es mucho más económica que seguir pagando tratamientos, en este caso, por ejemplo, para los pacientes con insuficiencia renal, tratamientos de sustitución de la función, es muchísimo, muchísimo más costoso, ¿no? Entonces, sí, el trasplante es una oportunidad de vida, para dar una segunda oportunidad de vida, así podríamos decir. Muy bien. ¿Y cómo participa el trabajador social, sobre todo en esta relación con la familia, incluso con el paciente, justo los pacientes trasplantados? Ok. Bueno, todo paciente que requiera trasplantarse, particularmente en nuestra institución, debe realizar un protocolo de estudio. Este protocolo de estudio, entonces, es una valoración integral por diversos especialistas, tanto del área médica, del área de la salud mental, psiquiatría y psicología, y de parte de trabajo social. Entonces, de entrada, estamos trabajando con un equipo de salud, cada quien desde su mirada muy particular. Ahora bien, trabajo social valora diversas cosas, porque hay una situación aquí también de ética muy delicada, ¿no? Y es que muchos dirían, bueno, es que el trasplante puede discriminar, ¿no? Porque unos sí y otros no. Y es algo que hay que tratar con mucha delicadeza, porque en efecto, ante la ley, todos tenemos el mismo derecho. Sin embargo, estamos hablando de que los órganos no se consiguen en el patio de la casa, en el árbol, ¿no? Provienen de personas, como les decía, bien donadores vivos o donadores fallecidos. Entonces, quien va a recibir el trasplante es una persona que tiene un compromiso, una responsabilidad consigo mismo, con su salud, con su cuidado, pero también requiere otras cosas para garantizar que el proceso de recuperación se va a dar en las mejores condiciones. Un ejemplo, así como en diálisis peritoneal, por ejemplo, se pide que la habitación esté en excelentes condiciones para evitar infecciones, lo mismo sucede con un paciente que se trasplanta. ¿Por qué? Porque si bien recupera las funciones, el órgano que recibe no es suyo. Entonces su cuerpo, su sistema inmunológico por naturaleza va a intentar rechazarlo. Entonces todo paciente que se va a trasplantar debe tomar medicamentos, o que se trasplanta debe tomar medicamentos inmunosupresores. Esto entonces va a condicionar algunas cosas. Uno, la situación económica, que usualmente la vemos como trabajadores sociales. El paciente tiene acceso a seguridad social. Si no tiene acceso a seguridad social, tiene un fondo de ahorro,
o tiene una red de apoyo que pueda suministrar los medicamentos por todo el tiempo que lo va a requerir, es decir, de por vida, sobre todo los 3 primeros meses del trasplante en los que se pide que el paciente debe estar aislado, porque son los meses en los que, digamos que las dosis de inmunosupresor son más altas y su organismo está en este proceso de estabilizarse, ¿no? Entonces, por un lado está esa parte, el acceso a los medicamentos, por el otro entonces está la cuestión de evitar infecciones. Como su sistema inmunológico está nuevamente buscando este balance, somos más propensos a enfermarnos. Entonces, si estoy en un ambiente que no es apto, es decir, no sé, mi vivienda no está bien limpia, hay condiciones poco higiénicas, puedo ser propenso a enfermarme y eso requeriría un reinternamiento que tiene otros costos y a eso nos vamos como bolita de nieve. Entonces, trabajo social lo que hace es hacer toda esta revisión. Obviamente verificamos que el paciente esté convencido de que quiere trasplantarse, porque no, como dicen aquí en México, no son enchiladas, ¿no? Entonces, no es cualquier procedimiento, es una cirugía bastante grande, con muchas implicaciones, y si la persona no está convencida, pues definitivamente no debería continuar, y también se vale que no quieran hacerlo. Y así tuvimos muchos casos en los que la familia quería y el paciente no. Eso es parte también de lo que nosotros trabajamos como profesionales en el área. Con la familia puede ser también posible al revés, el paciente sí quiere y la familia no. ¿Por qué? Por los tabúes, porque me va a costar mucho dinero, porque no tengo quien lo cuide, porque mi casa no está en las condiciones, porque todos tenemos que trabajar, no hay quien lo lleve y quien lo traiga, y sí necesitamos un familiar, como en cualquier otra persona que tenga un padecimiento de cualquier índole, de cualquier tipo, siempre pedimos un familiar, ¿no? Entonces es complejo porque tenemos que analizar redes de apoyo, ¿no? Tenemos que analizar qué situaciones en las relaciones se están dando que no favorecen el trasplante o que sí lo favorecen, y de qué manera nosotros vamos a intervenir con las familias para promover, digamos, este apoyo, promover este acompañamiento, ¿no? Trabajamos también entonces con fundaciones, hay fundaciones muchísimas, cada vez hay más, que apoyan los trasplantes. Entonces en el caso del Hospital General se hacía también la valoración y la orientación, se da muchísima información. Yo creo que una de las tareas también muy, muy, muy importantes es un paciente informado tiene poder, ¿no? Y ese poder lo hace salir más fácil, más rápido del proceso, ¿no? De pronto perderle un poquito de miedo a todo esto, porque no es como que me quiten la vesícula y se acaba, o sea, me retiran puntos y tengo un control, cuido mi dieta. No, el trasplante no se acaba con el trasplante, son pacientes que requieren consulta cada semana, cada 2 semanas, luego cada mes, y luego cada 2 meses, cada 3 meses, etcétera. Entonces, por eso les decía que son pacientes cautivos, son pacientes a largo plazo. Y había otro trabajo para mí muy importante, era trabajar ya con pacientes que ya se habían trasplantado, que se habían vuelto voceros del trasplante, ¿no? Y ellos eran los que hacían promoción y sus familiares. Entonces lo que hacíamos eran sesiones de grupo con estas personas que ya habían vivido el proceso y traíamos a las personas que apenas iban a iniciar, ¿no? O bien iniciarlo o que estaban en puerta de operarse, ¿no? Y a mí me encantaba porque muchos dirán, ay, bueno, la licenciada Carolina se paraba ahí y hablaba del trasplante. Pero en efecto yo nunca me he trasplantado. He entrado a uno, sí. Afortunadamente me permitieron y pude ver, es magia pura. Bueno, no es magia, es ciencia, pero ver un trasplante es algo grandioso y que también me cambió la vida. Poder explicarle a los pacientes lo que significaba el trasplante en términos como de la cirugía, sin palabras muy rimbombantes, ¿no? Pero que fuera el mismo paciente que contara, miren, es que yo estuve 9 años en hemodiálisis y cuando me llamaron para el trasplante yo no me lo creía, y cuando salí de la cirugía y cuando la esposa dice, es que yo pensé que iba a ser más fácil y tuve que ir hasta Toluca y tuve que ir a tal lado por medicamentos. O sea, todo lo que las familias hacían para sacar adelante a su paciente, eso no tiene precio. O sea, compartir esas experiencias de viva voz de quien lo ha vivido, quien lo ha sufrido también, quien lo ha trabajado,
era mucho mejor a que yo me parara y presentara un rotafolio u otro tipo de material, ¿no? Entonces, el trabajo definitivamente para mí era con las personas. O sea, no era solo para ellos, sino con ellos, porque de nada sirve que como trabajador social yo esté encima de ellos si ellos no quieren ir conmigo, ¿no? O no querían ir conmigo. Entonces, la verdad es que la experiencia fue maravillosa. Tengo pacientes que todavía los recuerdo y digo, no, fueron fantásticos. Llegaron y no creían en ellos y se fueron convencidos de que sí se podía y que a su vez podían convencer a otros. De que no es fácil, pero sí se puede. Muy bien. De acuerdo. Ay, perdón. Adelante, Claudia. De acuerdo a toda esa experiencia que nos comenta, ahora, ¿qué se necesita como trabajador social para intervenir en esta área de la especialidad? Sí, definitivamente hay que estudiar sobre el trasplante para hablar con propiedad con los pacientes y con las familias, porque hay muchas dudas y bueno, el equipo médico como tal siempre está dispuesto a explicarlas, ¿no? Pero no falta pacientes que dicen, es que no le entendí, estaba muy nervioso, ¿no? Entonces sí, comprender el proceso y con los términos en los que nosotros como trabajadores sociales podemos dirigirnos a ellos. Entonces definitivamente conocer del trasplante, mucho compromiso, es muchísimo trabajo, es entrarle con ánimo y con ganas a todo lo que se pueda. Había veces que era muy duro porque, les digo, acostumbrados a los ritmos rápidos del hospital, encerrarte hora y media de pronto con un paciente y su familia es complejo cuando afuera tienes varios esperando, ¿no? Entonces, mucha paciencia, trabajo en equipo también. De capacitación, a que se tenga que capacitar uno, o la misma experiencia de los servicios. Bueno, en mi caso particular, yo me di a la tarea de estudiar la normatividad, busqué guías, la guía de Massachusetts, del Hospital de Massachusetts. De hecho, en el 2012 yo saqué una guía de trasplantes para los pacientes y sus familias. Era el antes, el durante y el después. Es una guía que explica con palabras muy sencillas y con imágenes, esto es lo que usted está viviendo ahorita, así va a ser el día de la cirugía y así va a ser después. O sea, como un prepárese, ¿no? Y es una guía que, aunque yo no estoy ahí, afortunadamente se sigue trabajando con la licenciada de Trabajo Social que se encuentra ahorita en el área de trasplantes y que creo que ha sido una herramienta de información valiosísima, porque sí, no somos expertos, no estoy diciendo voy a hacer un curso de trasplantes, de pronto no, pero sí retomar las herramientas, por eso de la atención individualizada es muy importante, porque es básicamente lo que más trabajamos. O sea, hacemos muchísimas notas de seguimiento, el estudio social es indispensable, la visita domiciliaria, que es de mis favoritas. Bueno, la visita domiciliaria para mí no tiene comparación, no hay nada como ir a la casa del paciente, estar en su entorno, vivirlo con ellos, porque yo sé que usualmente en la oficina se sienten intimidados, ¿no? Hacer un mapa de redes, el ecomapa, el familiograma, todos son instrumentos, herramientas muy propias de trabajo social que nutren la valoración de nuestros casos, nos permiten hacer un diagnóstico acertado y establecer un plan de intervención con ellos, porque todas las familias son diferentes, aunque todas tengan un paciente con una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal. Cada familia es distinta y con cada una había que trabajar algo diferente. Excelente. Y enriquece, ¿verdad? Enriquece todas estas herramientas que comenta. Pues bueno, el reporte, por ejemplo, de la visita domiciliaria es amplio para poder intervenir y para poder, pues, con el equipo de salud, supongo que poder informar, ¿no? Sí, fíjate que muchas veces nos servía, porque incluso llegué, sobre todo si hacían previo al trasplante, ¿no? Como parte del protocolo de estudio. Sin embargo, se trataba más, tuvimos algunos casos en los que sucedía que posterior al trasplante el paciente solía tener muchas infecciones recurrentes. Entonces se podía hacer una visita domiciliaria para estudiar el entorno y ver qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que este paciente sigue teniendo estas recurrencias, ¿no? Y trabajar con la familia directamente en su casa, en su hogar, en su espacio particular. Muy bien. ¿Cuál sería tu
percepción sobre la cultura de la donación y sobre todo cuál sería el llamado desde trabajo social? Bueno, yo creo que el tema sigue siendo como muy tabú. Creo que hay algunas influencias desde las creencias religiosas, ¿no? Dios me mandó entero, me tengo que ir entero. Pero bueno, bien dicen, sin donante no hay trasplante. ¿Qué podemos hacer como trabajadores sociales? Yo les voy a contar una experiencia. Tuve una paciente que estaba en protocolo de trasplante hepático y como parte del protocolo se pedían una serie de documentos que son obligatorios para el expediente porque los solicita tanto Senatra como COFEPRIS, Centro Nacional de Trasplantes, y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Y todo se integraba al expediente de trabajo social, ¿no? Y el esposo me trae copia de su identificación, me trajo copia de su licencia. Y en su licencia decía, ¿quiere ser donante? Y yo decía, no. Y fue cuando yo le dije, ¿usted sabía que colocó que no? Sí. ¿Y cómo se siente ahora que es su esposa la que necesita un donante? Claro. Se quedó en silencio. Entonces, yo creo que a veces, hasta que uno no le cae el 20, como también dicen aquí, no reacciona, ¿no? No podemos obligar a la gente definitivamente, pero yo creo que mucho tiene que ver con la convicción personal. Hay gente como yo, antes de llegar a este mundo, viviendo en Colombia, desde que cumplí mis 18 años, tenía mi tarjetita de donante. Era como algo que yo decía, bueno, pues si me voy a ir, ¿no? Hay mucha gente que dice, no lo voy a hacer, solo en casos extraordinarios le donaré a mi hijo, etcétera. Todo es respetable, pero cuando tenemos a nuestros pacientes que llegan y dicen, es que voy con donador fallecido porque nadie en la familia quiere, yo creo que se trata de escucharlos sin obligarlos, sin juzgar. Y increíblemente en muchos casos tuvimos la fortuna, o el potencial receptor tuvo la fortuna de que alguien en su familia se animaba. Cuando entendía que, por ejemplo, la donación de vivo no iba a representar mayor riesgo para su vida del que ya estaba viviendo su paciente, su familiar, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer. Creo que todos desde nuestra trinchera podemos promover la donación. Pero bueno, no sé, yo pienso que es un tema complejo porque tiene que ver mucho con lo que yo creo, con lo que yo siento al respecto de mi cuerpo, ¿no? La recomendación es infórmense, háblenlo con su familia. La ley en México lo que dice es, si yo ya no puedo decidir, tengo un primer disponente, ¿no? Entonces sería en relación al vínculo civil, mi esposo o mis padres o mis hijos, si son mayores de edad, pueden tomar la decisión por mí. Probablemente hay algunos que revoquen la decisión, ¿sí? Habrá otros que digan, pues voy a respetarla, dijo que sí quería, voy a donar, o dijo que no quería, lo voy a respetar, no voy a donar. Pero hay mucho por hacer aún en ese tema de la donación, hay muchísimo por hacer. Y creo que sí, como trabajadores sociales podemos ser voceros. Creo que todos los trabajadores sociales en el hospital deberíamos estar informados al respecto del proceso y de pronto no tenemos que repartir tarjetas de donación de órganos, pero sí orientar a la gente y quizás decirle, mire, ¿sabe qué? Si tiene dudas, vaya con el coordinador de donación del hospital, él le puede proveer de mucha mayor información conforme a la normatividad de la institución. Claro, importantísimo informarse. Muy bien, vamos a una pausa, no se vayan, estamos en Trabajo Social en Acción México. Recuerden que se otorgará constancia con valor curricular por parte del Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC. Los invitamos a compartir esta transmisión. Hola, hoy quiero hablarte del Colegio de Trabajadores Sociales de México. Somos una organización que está compuesta por trabajadores sociales profesionales en su campo. Nosotros, como colegio, tenemos profesionales con amplia experiencia, quienes comparten sus conocimientos con los agremiados. Te damos gracias y te invitamos a formar parte para que juntos construyamos y fortalezcamos el gremio del trabajo social. Agradezco este tiempo que te has tomado y te invitamos a que participes con nuestro colegio y nos busques en redes sociales de Facebook e Instagram
Como vicepresidente, te envío un cordial saludo. Muy bien, regresamos aquí a Trabajo Social en Acción México. Vamos con no solamente 2 libros, nos acaba de dar un tercer libro y eso es bastante interesante. La licenciada Carolina nos recomienda La intervención individualizada de Julieta Flores, si no mal recuerdo, y Socorro García. Obviamente revisar la Ley General de Salud y uno más, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. ¿Qué nos puede comentar sobre estos 3 libros? Bueno, para empezar, la Ley General de Salud es esencial para quien se vaya a dedicar al área de la salud y en particular el título 14º de la Ley General que habla sobre la donación, el trasplante y la pérdida de la vida. O sea, no puedo hablar de trasplante o de donación a mis pacientes si no sé qué es. Esa es una. El libro Atención Individualizada para mí fue un hallazgo que tuve cuando hacía mi diplomado de peritaje en trabajo social y fue así como, wow, encontré aquí lo que necesitaba. Entonces tiene todas las herramientas que uno requiere para hacer de todo, pero en particular a mí en trasplantes me sirvió muchísimo como para enfocar lo que necesitaba estudiar de mis pacientes y sus familias, ¿no? Y saber cómo llegar a la intervención que requerían. Y el libro de Un hombre en busca de sentido, yo inicié estudios en logoterapia, no los terminé, pero sigo teniendo ahí una espinita clavada y definitivamente este es un libro que también nos lleva a pensar en la donación y el trasplante, y es que todos vivimos nuestro propio holocausto, como lo vivió Víctor Frankl, que es la historia de Víctor Frankl, cómo fue llegado a los campos de concentración y cómo él tenía un propósito en su mente que lo mantuvo vivo para poder, afortunadamente, salir vivo de los campos de concentración una vez que terminó la guerra, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con nuestros pacientes en trasplantes, con sus familias y con nosotros mismos como personas, ¿no? Cada quien vive su propio holocausto, ¿no? Y cómo vamos a ser capaces de salir adelante. ¿Qué es lo que nos va a motivar? ¿Qué es lo que nos va a dar este impulso para que, a pesar de todo eso que estamos viviendo, nosotros podamos sobresalir? Un poquito de resiliencia, tal vez. Hay muchas cosas ahí, pero es un libro magnífico. Probablemente quienes como yo lo hayamos leído nos pongamos a llorar porque es una historia muy dura, muy cruda, pero que habla de la realidad humana, de nuestra naturaleza. Muy bien, excelentes recomendaciones y por supuesto hay que leer El hombre en busca de sentido. Adelante, Claudia. Sí, ahora vamos a hacer la técnica de asociación. Para conocerlo un poquito mejor, le vamos a mencionar unas palabras y usted nos va a contestar lo primero que se le venga a la mente. Primero, trabajo social. Vocación. Colombia. Amor completo. Universidad Cartagena. Ay, muy buenos recuerdos. Trasplante de órganos. Mi pasión laboral, yo diría. Salud en el trabajo. Camino, yo creo. Intervención individualizada. Indispensable. Lo que nos decía. Hospital General de México. Ay, Dios mío. Grandeza. Relaciones públicas. Necesarias. Colegio de Trabajadores Sociales de México. Una gran oportunidad. Y ahora Carolina Espinosa Escobar. ¿En una sola palabra? ¡Wow! Bueno, puede decirnos lo que usted guste. Ok. No, la primera que miro. Colombiana apasionada, mexicana enamorada, optimista, positiva, creativa, hiperactiva, dirían otros, muy estudiosa y convencida del trabajo social como una profesión indispensable para hacer la vida de todos mucho mejor, inclusive la mía. Muy bien, se ve que es una persona
pues, de las mejores. Ay, Muy bien. muchas gracias. Muy bien, una excelente, no sé si colombiana mexicana o mexicana colombiana. Las dos están bien. Muy bien. Bueno, pues agradecemos Gracias. la participación. Hacemos entrega de este reconocimiento virtual por su participación en esta entrevista. Sí, Carolina, ¿nos puedes compartir un poco sobre cómo te podemos localizar, incluso para que te pudieran invitar en algún otro evento, las redes sociales en las cuales te podemos ubicar, por favor? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Caro Espinosa Escobar y en Instagram soy Carolina Espinosa Escobar. E igual les puedo dar el correo electrónico, es carolinaespinosaescobar@gmail.com. Espinosa con S, les digo la versión colombiana siempre. Espinosa con S. En esos tres creo que me pueden encontrar. Igual quienes quieran visitarnos en el Hospital General de México, por supuesto, en la coordinación de enseñanza, capacitación e investigación del Departamento de Trabajo Social y Relaciones Públicas. Ahí también nos pueden encontrar en la extensión 1595. Muy bien, Y en muchísimas los gracias. congresos, ¿verdad? Porque la he visto yo en los congresos. No sé si todavía va. Sí, en los congresos, sí, por supuesto, pues podríamos hacer, esperamos tenerlos a ustedes también en nuestro Congreso de Trabajo Social que vamos a empezar a preparar. Confiamos pues que podamos pasar ya de la virtualidad a la presencialidad, que no hay nada como eso. Pero bueno, agradeciendo estas herramientas también, porque sin esto nos hubiéramos desconectado por completo. Pero sí, por supuesto, todas las actividades del hospital están las puertas abiertas para todos los trabajadores sociales que quieran aportar y hacer parte de ellos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Para quienes nos están escuchando, en este momento se está colocando el link de registro para obtener la constancia en el chat. Les recordamos que deben ingresar y verificar bien sus datos, responder las 3 preguntas de manera correcta, las cuales las formuló nuestra invitada de hoy, para poder acceder a la constancia con valor curricular. Además, el Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC, tiene un obsequio para el primero que envíe un WhatsApp al teléfono 55 36 60 66 48, 55 36 60 66 48, y pueda recogerlo sobre todo al sur de la Ciudad de México, y envíe su nombre completo con la frase Trabajo Social en Acción México. Claudia. Y pues bueno, antes de irnos, pues quiero mencionarles que este próximo martes 12 de abril en Trabajo Social en Acción México, a las 7 p.m. hora de la Ciudad de México, tendremos como invitada a nuestra amiga y colega, la maestra Mónica Pedrosa Padilla, docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Departamento de Trabajo Social, estrenando colaboración con la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social y la Escuela Nacional de Trabajo Social, con el tema Género y Violencia. No se lo pueden perder, los esperamos. Muy bien. Carolina, un último comentario sobre tu trabajo, sobre tu experiencia en esta iniciativa. No, pues darles las gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido, digamos que, un momento muy agradable. Pensé que iba a estar un poco más nerviosa, pero ustedes son fantásticos. La verdad es que yo también recomiendo a todos los martes, por favor, en punto, no olviden conectarse, porque es ¿cómo diríamos? Ha sido un ejercicio fantástico poder tener un lugar en donde abrir Facebook y encontrar a nuestros colegas siendo dados a conocer lo que hacen, lo que somos, y que no solo para trabajadores sociales, sino para otras disciplinas puedan ver hasta dónde podemos llegar con nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram. Nos encuentran como Trabajo Social en Acción México y en nuestra página web www.Trabajo Social en Acción Internacional. Esto fue Trabajo Social en Acción México. Somos la voz de la profesión, siempre unidos, siempre fuertes. Muy buenas noches. Gracias, Ivonne. Gracias, Carolina. Un gusto. Gracias. Buenas noches.